¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nomiso Podcast, episodio uno. Después de la introducción. Esperamos que estén muy bien, de verdad. Hoy queremos platicar de un tema bastante interesante, un tema que estuvimos discutiendo, eh, y es si es mediocre solo el que decide serlo o también el que no decide serlo y sus resultados son mediocres. Es un tema bastante interesante porque muchas veces nos esforzamos en tratar de ser o de lograr cosas y no lo logramos. Somos realmente mediocres por no haberlo logrado, habiendo dado todo nuestro esfuerzo. ¿Qué piensas, Luis? Creo que es un poco complicado. La pregunta que nos habíamos hecho al inicio, pues era de si la mediocridad estaba en el mérito o en el resultado. Claro, Y viendo qué significa mérito en sí, vemos que según la RAE, es la acción o conducta que hace una persona digna de un premio o alabanza. En este caso, estamos hablando de alguien que en su acción está incluyendo todo su esfuerzo, no es alguien que lo está incluyendo a medias. Al principio, correcto. cuando se me planteó la pregunta, consideré que eran ambas, en el sentido de que, pues obviamente, si se está haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo no es lo suficiente y no estás poniendo todas tus capacidades para lograrlo, pues entonces también está la mediocridad ahí. Pero en este caso, al hablar de mérito, y estamos hablando de que la persona que está tratando de lograr el objetivo está haciendo lo mejor que puede, creo que entonces la mediocridad en este sentido estaría en el resultado. Planteándolo de esta manera, considero que está en el resultado, ya que independientemente de los medios que se estén utilizando, se está haciendo todo lo posible dentro de la perspectiva de esa persona. Entonces, ya los resultados ya los podemos juzgar no desde la perspectiva de la capacidad de la persona, sino de la perspectiva de lo que es el resultado en contexto con lo que en lo que repercute. En este sentido, me refiero a si nosotros somos jugadores de fútbol y metemos un gol, y Es el gol lo que vale. metemos un gol de cabeza, por ejemplo, y un gol de cabeza no es, por darles un ejemplo, no es equivalente a un gol de chilena, pues un gol de Pero un chilena, gol es un gol. pero un gol es un gol, Claro. efectivamente. Pero un gol de chilena es como a la gran, que digamos que decís, ala, es un golazo y un gol, ¿sí? Pero Entonces, en términos pragmáticos del partido, realmente son lo mismo. pero en términos de lo que generan a la audiencia, no son lo mismo. Y como estamos hablando en resultado en general, no en resultado en bruto, sino en todos los aspectos Ok, que ok. conllevan. Estamos hablando de que un gol de chilena, por ejemplo, o para darte otro ejemplo, sería como aquel que gana la clase con 80 y aquel que gana la clase con 95. Los dos la ganaron, pero el que tiene 95 tiene más mérito, ¿no? Claro. Para dar un ejemplo un poco más concreto, tal vez el del fútbol se confundió un poco. Entonces, en ese sentido, pero ahí estamos juzgando en términos generales el resultado. Pero ahora el esfuerzo de la persona no lo podemos juzgar en términos generales. Entonces, que juzgar de acuerdo a la situación de esa persona. Y si esa persona está dando todo de sí mismo en su perspectiva, por así decirlo, no veo por qué sería mediocre. ¿Y no crees que la sociedad de hoy en día realmente juzga a la mediocridad? Es que yo estoy de acuerdo contigo en que el mérito está ahí cuando la persona decide que esté. Y al juzgar por el mérito, pues, o sea, lo correcto sería juzgar por el mérito de cada persona. Pero en la sociedad de hoy en día, al aplicar un trabajo, no sé, cualquier otro ejemplo, pero digamos, estamos compitiendo bajo estándares de un mérito que debemos alcanzar, bajo una meta que debemos alcanzar y no bajo qué tanto yo me esfuerce. Y realmente creo que, bueno, yo personalmente tengo un problema con las personas que creen que pueden y pueden y pueden y pueden y pueden y pueden y tratan y tratan y tratan y vuelven a tratar, a tratar, a tratar y siguen tratando y no se dan cuenta que realmente hay cosas que no pueden lograr, simplemente hay cosas que sí no pueden lograr. El hombre, hay cosas que están fuera de su alcance. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un hombre que quiere ser el hombre más fuerte del mundo y quiere ser el hombre más fuerte del mundo con todas sus ansias, hace la dieta correcta, hace todo, 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 todo lo que puede hacer, lo hace como puede. Entrena todos los días, súper fuerte y hace la dieta como mencioné y empieza a ganar y a ganar y a ganar concursos de amateurs, pero llega a un punto donde se estanca. ¿Y por qué? Porque hay una variable fuera de su, de su control que no puede cambiar.
que es su genética, por decirlo de alguna forma. Entonces hay una limitante que está fuera de su alcance. Y vivir en esta fantasía de que podemos lograr todo y absolutamente todo lo que querramos, de verdad que yo siento que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy como sociedad. Porque, como te digo, cualquiera cree que puede ser lo que quiere ser y las cosas no son así. Sí, es, Porque después cualquiera puede ser político, cualquiera puede ser doctor, porque es tu sueño. Entonces, bueno, yo compro mi diploma y ya es mi sueño, entonces es lo que vale, ¿me entendés? Y las cosas no son así. mm, Y mm. creo que eso también tiende como consecuencia, a que las personas no se esfuercen lo suficiente y desmerita el éxito o desmerita hasta dónde podemos llegar. Me doy a entender. Sí, digamos que se queda la mediocridad en el sentido de que hay personas que tal vez tienen capacidades diferentes y no pueden rendir de la misma manera en ciertos Por factores aspectos, externos. ciertas Ajá. áreas. Entonces, definitivamente va a haber un resultado mediocre en comparación con alguien que tenga las capacidades para lograr esos objetivos. Me pongo a pensar alguien que nació con dos piernas izquierdas, por no decir que es parapléjico, y Leonel Messi, ¿quién va a ser mejor jugando fútbol? O sea, Pues es es algo, indiscutible. es indiscutible. No, definitivamente eso es una realidad. Independientemente de las aspiraciones y sueños que tenga una persona, alguien tiene que ser consciente de su realidad, tiene que ser consciente de sus capacidades. Por ejemplo, en todos los ámbitos hay estándares y hay criterios por los cuales se rige cierta idea de lo que es la excelencia. Por ejemplo, para dar un ejemplo superficial y fácil de entender, la moda. Las mujeres tienen criterios de belleza, estándares de belleza que tienen que cumplir, y una mujer que para la moda es considerada fea o no apta, independientemente de las muchas ganas que tenga de volverse supermodelo, No va a poder. no da con los estándares. Claro, ahora pues va a venir la gente a decirme que se están cambiando esos estándares, pero es una transición, nada más estoy hablando del ejemplo concreto, ¿verdad? Y lo mismo sucede con alguien que, por ejemplo, se va a dedicar a un deporte, alguien que se va a dedicar, por ejemplo, a vender, alguien que no es extrovertido, ¿cómo va a vender si no le gusta hablar con la gente, no le gusta tener contacto? Entonces, sí es cierto en ese aspecto de que puede haber mediocridad en el sentido del intento, ¿no? Del mérito que se pueda llegar a hacer. Pero como te decía, también va a variar mucho y depende de qué punto lo juzguemos. Y en este caso es lo que te decía, y que vos estás hablando de la idea de que la sociedad no lo juzga de esa manera, y es totalmente cierto, porque la sociedad pues no sabe cómo es cada quien, y Sí, él, sería muy, muy complicado individualizar a cada quien para valorar a cada quien sobre todo sus cosas. O sea, sí. por eso se estandariza. Esa es la razón por qué se estandariza, porque es realmente muy, muy complicado individualizar esa situación. No, independientemente de que y también otra razón por la cual se estandariza es porque quiere resultados efectivos y punto. O sea, por ejemplo, el dueño de un equipo de fútbol quiere que metan goles, el dueño de una empresa con sus vendedores quieren que vendan. O sea, no le importa si el otro es mudo o si no lo contrata y ya está. Exacto. Entonces, en ese sentido, si lo queremos ver en términos reales, no normativos, diríamos, sí podemos decir que puede haber en el mérito mediocridad, pero tal vez para la persona que lo está juzgando desde su propia perspectiva no sea así. En ese sentido, podríamos decir que en términos sociales, en términos de comunidad social, sí tenemos estándares que pueden hacer que el mérito sea mediocre, y de forma subjetiva podríamos decir que de acuerdo a las a las posibilidades de cada quien podría ser que el mérito no lo fuese, porque puede ser que esa persona esté dando lo más que puede, así de simple. Sí. Y también entra otra situación, y es que si tenemos derecho a ser mediocres. Bueno, creo que la respuesta a esa pregunta es sencilla, y es que sí, porque cada quien es libre y decide sobre, sobre sus Sí, comportamientos, pero hay personas que se les facilita mucho algo, una acción en específico, por decirlo de alguna manera, y sus resultados en esa acción son mucho mejores que otras personas que se esfuerzan muchísimo más que ellos. sí, 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 Que, o sea, podemos juzgar quién merecería más una posición, el que se esforzó 20 veces para lograrlo o el que simplemente lo intentó una vez porque sus capacidades como humano, como persona y como individuo están en ese ámbito superiores a la otra persona. sí, yo creo que ese debate precisamente se encapsula muy bien en lo que vivimos actualmente en la sociedad.
Ahora ya con esta idea de incluir todo tipo de movimiento, todo tipo de actor en todos lados y esa idea, esa falsa idea de que todo el mundo puede hacer lo que quiere si se lo propone, ha hecho de que de cierta manera se fomente ese tipo de mediocridad, como decís vos, y esa idea de que no se juzga por el resultado estandarizado, digamos, sino por la capacidad de cada quien. Y a mí no me pueden decir que yo no puedo hacerlo porque yo creo que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, Sí, 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 es bien complejo, es bien complejo, es bien complejo, sobre todo tocar ese tema es bien complejo para la persona que vaya a sentirse agredida a la hora de... sí toca mucha sensibilidad, realmente Sí, sí, es sí, un tema porque muy sensible. es que a nadie le va a gustar que si tu sueño, por ejemplo, qué sé yo, volverte ingeniero de la NASA y que te digan, mira, men, solo no te dan la cabeza para las matemáticas o no te da la cabeza para la astrofísica, entonces simplemente no, ¿verdad? Y eso es, o sea, realmente es un choque bien fuerte. Sí, el fracaso, a nadie le gusta fracasar y es parte yo diría que la naturaleza del hombre, ¿no? Sobre todo porque yo considero que no somos el 100% racionales todo el tiempo, entonces cometemos No, claro, irracionalidades que definitivamente nos llevan por un rumbo que nos no, condicionan. no es la excelencia todo el tiempo, ¿no? Pero sí, creo que en términos, independientemente de que hayan ciertas personas que ahora traten de medir que traten de medir el mérito en términos subjetivos, en términos de cada persona, al final sí podemos decir que la sociedad siempre va a buscar la excelencia y la productividad. Y, y simplemente porque en términos laborales es lo que necesita una empresa, una entidad para crecer. Si tenés resultados mediocres, no vas a crecer y al final de cuentas nadie quiere tener resultados mediocres, nadie quiere tener gente mediocre en su trabajo. Entonces, sí, en ese sentido, sí, socialmente siempre va a predominar esa postura de medir la mediocridad con base en un estándar social, por así decirlo, o en la excelencia social. Sí, como si dicen en términos pragmáticos, en el sistema de que vivimos siempre tenemos que buscar qué es lo mejor. Y como persona como un director de un equipo, siempre vas a buscar que tu equipo sea el mejor porque quieres los mejores resultados. Sí. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y regresando un poquito al tema de las personas digamos, ¿qué tanto, qué tanto está bien tratar? ¿Hasta dónde tenemos que tratar? Creo que eso va a depender mucho de qué es lo que querramos conseguir y qué tanto anhelemos lo que queremos conseguir. En este sentido, Y también qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por lo que queremos conseguir. sí, ahí digamos que es como son un montón de variables que entran en juego, sobre todo independientemente de qué tanto estemos dispuestos a sacrificar, también estamos expuestos a variables que no controlamos. Eh, in- Puedes estar dispuesto a sacrificar todo, pero si, a volverte alguien importante en la vida, pero si tu pasado te condenó y estás en la cárcel, por más que querrás y estás dispuesto a sacrificar todo, no lo vas a lograr. Y es una variable totalmente exógena que tal vez estuviste implicado en el pasado, pero simplemente te va a limitar. Hay Entonces, condicionamientos externos de tu pasado que te condicionan en el futuro, sí, eso es sí, totalmente digamos cierto. que hay variables que están fuera de tu círculo de influencia, por así decirlo. Independientemente de la voluntad que tengas. Sí, como lo Y que mencionábamos de que no tiene los estándares de belleza o no tiene la genética para poder llegar a ser el hombre más fuerte del mundo, ¿no? efectivamente, y regresando ya tomando la pregunta como tal, enfocándonos ya en lo personal, digamos, en cuanto a lo que, hasta dónde puede llegar a ser una persona o hasta dónde tiene que llegar a serlo una persona, hasta dónde tiene que emplear su esfuerzo para lograr algo. Como te digo, sí va a depender mucho de lo que esté dispuesto a sacrificar y qué tanto anhele eso que quiere lograr. Y ahí realmente en el esfuerzo que haga esa persona, por eso se va a notar qué tanto lo Lo quiere. quería realmente. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. A mí hay una historia que me gusta mucho, que creo que fue, si no se me fue Odindo Perón, quien la cuenta en una TED Talk, que dice que hay un hombre que, bueno, le dicen que hay una X y que tiene que cavar ahí abajo y que va a encontrar un diamante o un tesoro. Y el hombre empieza a cavar, a cavar, a cavar y pasan 5 años y ya está harto y dice, no, ya, suficiente. Y va saliendo y a otro entusiasta que le dice, no, hombre, y si estuviera a 1 minuto, te lo vas a perder de verdad.
Y entonces él comienza, no, hombre, es cierto, ¿cómo va a estar? Ahí nomás está el tesoro. Sigue cavando, 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 cavando el triple, ya van 20 años, ya, pues, sí, ya está hasta la mar y ya, ya no, de verdad, ya no quiero porque me estoy quedando, me estoy dejando la vida aquí, estoy perdiendo mucho tiempo, ya. Y pasa otro entusiasta y le dice, no, hombre, dale, ¿cómo vas a dejar si es un tesoro? Tu vida podría estar resuelta si lo encontrás. Y sigue tratando y sigue tratando y sigue tratando otros 40 años, 60 años de su vida tratando de encontrar ese tesoro. Empezó a los 20, ya tiene 80 años, no lo encuentra. Y ya ahorita sí se decide, chinguen a su madre todos porque yo no voy a seguir cavando, no voy a perder más mi vida en cavar en ese hoyo porque ya cavé un montón y el tesoro no aparece. Entonces se decide y se va y sale otro y le dice, no hombre, ¿cómo haces? Y dice, no, cállate, por favor, si querías seguir cavando, cavabas, pero yo ya perdí suficiente vida en eso. Y me parece que ilustra muy bien esta situación que estamos tratando de discutir. Y probablemente ahora sí estaba a un centímetro de encontrarlo, pero encontrar esa línea en donde está, o sea, encontrar esa línea en donde decidir si seguís luchando por tus metas, por tus sueños, por tus anhelos, o te detenés porque estás perdiendo mucho tiempo, porque podrías estar aprovechándolo en otra cosa, porque te estás gastando física o emocionalmente, es muy complicado de encontrar y creo que es una línea muy importante de saber dónde estás si queremos realmente ser exitosos, pues porque podemos esforzarnos mucho en un ámbito, pero ¿qué tanto pudimos esforzarnos en otro y ser más exitosos en otro ámbito? Me voy a entender, porque Sí, teníamos sí. mejores capacidades o... Sí, también ahí entra el tema de la incertidumbre de que representa el futuro, no saber a dónde vas y que de cierta manera solo el presente y el pasado te dan ciertas luces de por dónde estás. Yo creo que precisamente a esas variables es lo que uno tiene que responder porque ese ejemplo que dabas lo he visto bastante en un montón de imágenes donde sale un chavo que está cerca de romper, de encontrar un tesoro y dice, no, ya me cansé y se va y deja el tesoro ahí, estaba nada después de todo el esfuerzo, pero realmente no, nunca vamos a estar en esa situación, nunca nos vamos a poder dar cuenta de qué tan cerca estuvimos. Ese es el problema, no sabemos cuánto nos falta. O sea, Exacto. y ahorita me acaba de venir una cosa a la cabeza y es que realmente si ya estuviste buscando bastante tiempo y no sabes cuánto te falta, da lo mismo si el tesoro está ahí o no, porque si te dices quitarte no vas a llegar aunque esté a un centímetro o aunque esté a 1000 metros, ¿me entendés? Sí, no, y como te digo, el único respaldo, digamos, vivencial que tenés es, pues, son lo que has vivido y el presente, ¿no? Y te tienes que basar en eso para saber dónde estás, porque sí es cierto que puede llegar a un punto muerto, y eso puede pasar sí es cierto que puede pasar en cualquier área que nos desenvolvamos y que nos dediquemos, en donde definitivamente por más que lo intentemos, tal vez no vamos a avanzar y podríamos estar utilizando ese tiempo en otras cosas. Es una realidad. Y en el mundo de los negocios, mi papá me ha contado que así es. Hay momentos, hay negocios que por más que tratas de empujarlos, no solo no dan. Y tal vez tal vez no estás haciendo bien las cosas y no estás dedicando el capital, por así decirlo, en donde tendrías que dedicarlo. Tal vez ese mercado ahorita no es un buen mercado. Puedes invertir en otro mercado y florecer y utilizar bien tus recursos en otra área. Entonces sí, también tenemos que estar, independientemente de esa lucha, digamos que de esa lucha sin fin o esa lucha con disciplina que nos trata de dejar esta historia que nos contabas y estas imágenes que te contaba que eran parecidas, sí tenemos que también estar conscientes de nuestro entorno y conscientes de que obviamente las experiencias que tenemos nos dan cierto conocimiento y con base en ese conocimiento tenemos que decidir si realmente estamos empleando bien nuestro tiempo, estamos empleando bien nuestros recursos, porque el tiempo es finito y pues tenemos que aprovecharlo de la mejor forma. Si queremos verlo de esa manera, ahí están los términos de la eficiencia y por eso sí también creo que hay que hacer un paréntesis en esa lucha, digamos, con disciplina o esa lucha sin fin, en que sí tenemos que estar atentos a lo que tengamos a nuestro alrededor para saber hasta qué momento es prudente dejar de esforzarnos en esa área. Claro, o sea, hay que ser astutos, escuchar a nuestro entorno, ver realmente lo que está pasando y ser realistas, pues, o sea, no Sí, sí, sí. dejarnos cegar por nuestra meta, no dejarnos cegar por nuestro sueño, que probablemente sea muy irreal. Sí, Pero bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo por hoy. Luis, no sé si quieres despedirte. no, pues la verdad es que estuvo excelente esta conversación. Siempre disfruto intercambiar aquí palabras con mi buen amigo Oscar. La verdad es que como les comentamos en la introducción, pues es una práctica que llevamos desde hace tiempos. Normalmente pues es en un carro con un par de cervezas
Lamentablemente ahorita el confinamiento y el coronavirus nos tiene un poco separados. Tal vez en Sí, algún momento vamos a estar así, platicando, sería lo ideal, la verdad. Creo que se suelta más la labia un poco. Y nada, fue bonito, fue interesante. La verdad es que pues logramos intercambiar buenas posturas, hay un enriquecimiento en cuanto al conocimiento y sobre todo nos divertimos, que es lo más importante. eso es lo más importante. Y pues también esperamos que les sea de utilidad, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.